todos, bienvenidos a esta que es su cápsula número 8 de la materia de probabilidad y estadística. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a estar acompañando en esta cápsula. Muy bien, ya que hemos hablado un poquito de la estadística, sus conceptos clave, un poco de la probabilidad, ¿verdad? Vamos ahora a aterrizar y realmente, ¿dónde aplicamos estos escenarios, ¿verdad? ¿Dónde realmente nos es útil? Bueno, vamos a empezar con salud. Vamos a plantear ejemplos, vamos a hablar un poquito de la muestra, un poquito de las variables, ¿verdad? Por ejemplo, en salud podríamos tener la siguiente población. Todos los pacientes con hipertensión en una ciudad. Si hablamos de una ciudad, ¿verdad? Hablamos de una cantidad bastante grande, ¿verdad? Aquí se decidió que la muestra sea de 200 pacientes seleccionados al azar en hospitales. Esto quiere decir que para este, por ejemplo, se utiliza una estrategia aleatoria o de selección aleatoria, ¿verdad? ¿Para qué se va a investigar? Dice, para evaluar la eficiencia de un medicamento. Esto quiere decir que vamos a necesitar recolectar valores, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que vamos a identificar? Como dice, evaluar la eficiencia del medicamento, vamos a necesitar variables cualitativas que nos digan, por ejemplo, qué tan bien las personas se sienten, por lo menos de cómo lo expresan ellos, ¿no? O sea, saber que me siento bien, me siento mal, me gusta, no me gusta, ¿verdad? Hablar de síntomas, de aspectos de efectos secundarios. También debemos recolectar, por ejemplo, datos como cuál es la edad del participante, cuánto tiempo llevan siendo hipertensos, cuál es el rango de hipertensión que manejan, ¿verdad? Y sobre todo se busca una representatividad clínica, es decir, vamos a hablar también de cosas como edad, sexo y de gravedad, que en este caso la gravedad o la severidad eh, va a ser más bien como una variable que va a ser cualitativa, ¿verdad? Pero va a ser ordinal, porque sí va a ser importante eh, hacer una diferenciación. Pasa como cuando hacen las investigaciones o los censos sobre obesidad. Saben que existe el peso ideal, bueno, el bajo peso, el desnutrición, bajo peso, peso ideal, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad mórbida, ¿no? Sí hay como una escala. Lo mismo pasa con el tema de la hipertensión. En el caso de educación, podríamos tener, por ejemplo, la intención de medir el nivel de comprensión lectora. Se buscaría entonces saber, ¿verdad?, qué también leen los alumnos. Ahora, esto no es cualitativo, cuantitativo, ¿verdad? Es cualitativo, es decir, porque la capacidad de leer es una cualidad. La población que se seleccionó fue una población de todos los alumnos de un estado. Ahora, como ven, si nosotros aplicamos esto, seguramente eh, están evaluando en su totalidad porque es una prueba estilo de estandarización, ¿verdad? Y de todos los alumnos del estado están tomando una muestra que dice 150 estudiantes de 5 escuelas, lo que quiere decir que se usó una técnica de estratificación. ¿Cómo lo sé? Porque los estratos son las escuelas y cuando dice 150 estudiantes de entre las 5 escuelas, quiere decir que se toman muestras de cada una de las escuelas, que quiere decir que aproximadamente fueron 30 alumnos de cada escuela, ¿verdad? Es decir, 30 alumnos de cada estrato. Su uso, pues obviamente, pues para medir el nivel de comprensión y se utilizan, por ejemplo, escalas como cualitativa, como el tema del grado de estudio, cuantitativa tiene que ver tal vez con la edad, cualitativa también puede ver algo como la deficiencia visual. También podemos hablar un poco de condiciones neurotípicas o no neurotípicas, ¿verdad? De, como trastornos del espectro autista o déficit de atención, ¿no? En calidad, por ejemplo, si nosotros podemos hacer un control de calidad, podemos tener una población de 10.000 productos fabricados en un día y tomar una muestra de 100 piezas inspeccionadas por cada lote. Aquí, como ven, se utiliza el muestreo igual estratificado, pero combinado un poquito con sistemático. ¿Por qué? Porque sí se ordenan en un orden de producción, ¿verdad? Con lotes. Algo se hace primero y algo se hace después. Se toma una muestra de 100 piezas, lo que quiere decir que del total de las piezas producidas se toman estas, ¿verdad? Ahora, es importante decir lo siguiente. ¿Qué aspecto se va a ver? Tal vez, dependiendo del producto que se seleccione, se puede seleccionar que el producto esté bien sellado, que tenga buen color, que tenga el peso adecuado en los productos, ¿verdad? Tal vez que resista ciertas pruebas de presión, por ejemplo, como las que le hacen a las pruebas que le hacen de resistencia a los guantes, ¿verdad? De béisbol
o a los balones de fútbol que los presionan con unas prensas para ver hasta qué nivel explotan. Tenemos también ejemplos en el área política. Por ejemplo, si se busca estimar la intención de voto, que esto es muy popular, un análisis estadístico muy popular, la población de interés, pues obviamente serían todos los votantes de un país determinado, ¿verdad? O de un estado determinado, dependiendo del nivel de la elección. Y se toman muestras. En este caso, se seleccionaron 1.000 muestras de personas encuestadas. Esto se usa para hacer inferencias. Esto normalmente van a ver que salen notas en los periódicos que dicen toma la delantera en las encuestas el partido de color azul o de color amarillo, de color rojo, de color verde, ¿verdad? Con respecto a tantos, en las últimas encuestas de aceptación, también suelen utilizarse para saber la conformidad con el gobierno. Se suele hacer algo que se llama encuestas de aprobación, que es decir, que buscan ver si el pueblo pues está conforme con el desempeño del gobierno, ¿verdad? Suelen utilizar variables cuantitativas simplemente para rangos de edad, pero lo más importante es cualitativo, es decir, para saber temas de opinión pública, ¿verdad? Para el caso de marketing, por ejemplo, tenemos el ejemplo de analizar la satisfacción de un cliente. Podemos hablar, por ejemplo, de la población, pues obviamente serían los usuarios que utilizan la app. Fíjate que en el caso del tema interesante de la aplicación de las estadísticas de medios digitales. Es súper interesante para empezar porque ya todo está automatizado y para terminar porque pues tienes acceso a todos los usuarios. Entonces, normalmente esto no se hace por muestreo, se hace con fuerza bruta. Es decir, se obliga a todos los usuarios. Al final sí hay una muestra que es una segmentación. En la segmentación pues son los usuarios de la app, pero la realidad es que tratan de encuestar a toda la población, ¿no? Aunque suelen ser encuestas que son más bien de libre albedrío, es decir, que cada uno decide si contestarlo o no. En este caso, dice que solo obtuvieron una muestra de respuesta de 300 usuarios activos, es decir, que quizás si tienen, no sé, 10.000, 12.000 usuarios usando la aplicación, pero solo estos 300 fueron los que contestaron la encuesta. Y normalmente las variables a considerar son el nivel de satisfacción. ¿Qué tanto recomendarías la app? ¿Qué tan cómodo te sientes usándola? ¿Qué tan intuitiva la sientes? Cuestiones que van más bien a la opinión. Suelen ser encuestas que buscan algo muy subjetivo y aunque normalmente son cerradas, lo que quiere decir que te van a dar solo respuestas posibles, porque es importante también determinar. En muchas ocasiones es bueno sesgar las respuestas que nos pueden dar un público para que las respuestas no sean tan variadas. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el nivel de satisfacción, normalmente se ofrecen escalas, ¿no? Del 1 al 5, del 0 al 5, ¿no? Donde el 0 sea totalmente insatisfecho y donde el 5 sea totalmente satisfecho. ¿Por qué esto es importante? Porque imagínense que yo le hago una pregunta abierta. Oye, ¿qué tan satisfecho te sientes? Algunos me dicen, no, pues me siento bien, me siento padre, me siento bueno, me siento... Entonces, no hay una manera de entender cuál es la jerarquía. ¿Qué es mejor? Sentirse padre, sentirse ok, o sentirse bien, o sentirse satisfecho, o con excelente resultado. Como es un tema subjetivo, sí hay que tratar de que hay que establecer jerarquía. Esto aplica mucho, mucho, mucho en el tema de encuestas de satisfacción. Y por último, podemos tener este ejemplo que busca medir el crecimiento o las plagas en un cultivo. Se toma de que la población total son todas las plantas del cultivo, pero se toma una muestra de 50 plantas seleccionadas en distintas zonas. En otras palabras, se buscó una distribución, que se buscó que dentro de la distribución, bueno, ver las zonas donde normalmente se es arbitrario cuando son estas zonas, donde se buscan las zonas más afectadas y ahí se hace. Es decir, nosotros seleccionamos, pero también suele poder hacerse en todas las partes para ver que no se esparza, ¿no? ¿Qué variables pueden medir? Pues, por ejemplo, cualitativamente hablando, podemos hablar el color, ¿verdad? O el tono de las hojas o de los frutos. Podemos hablar, en caso cuantitativamente, podemos hablar de la altura, ¿verdad? También podemos hablar de la extensión, que esto es muy importante porque aunque parece que no, cuando hablamos de la extensión de organismos vivos, podemos hablar de fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces podemos hablar de una relación matemática de la extensión o del porcentaje de matas dañadas o infectadas con respecto a la totalidad, ¿no? Como ven, los casos de aplicación que pueden haber de la estadística y de la probabilidad realmente son amplios y aplican en casi que todos los aspectos, ¿verdad?, de la actividad humana y siempre van acompañados, ¿verdad?, de una razón de ser. Todos los estudios, no importa cuáles sean, van a depender o van a tener que identificar una población, seleccionar una muestra e identificar las variables que nos van a ayudar a
poder medir lo que realmente necesitamos y hacer las correlaciones pertinentes. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.